Bien, pues acabamos Apocalipsis ya, gracias a Dios. Fue una serie bastantito larga. Eh, Ahorita no voy a empezar otra serie todavía. Voy a dejar descansar un poquito de series. Pero mm, qué bueno que hay cambios. Gracias, hermano Oscar. Gracias por apoyarnos. Hay cosas que se van quedando atrás, que se van quedando en el pasado y que es bueno retomarlas muchas veces. Por ejemplo, estos cantos es bueno, muy bueno retomarlos y los vamos a seguir incorporando. Nuestro hermano Oscar nos va a seguir apoyando primeramente Dios también. Porque hay cosas que he estado pensando últimamente, pues últimamente no ha habido batería, pero el Señor ha estado tratando conmigo en unos asuntos en cuanto a cosas que se han ido perdiendo y que no estaban mal, cosas que eran buenas y que se perdieron. Y yo creo que la próxima ocasión voy a hablar de eso. Va a haber algunos cambios. Ha habido muchos cambios en el grupo de alabanza y va a haber todavía un cambio más que creo que es el que más les va a costar a todos o nos va a costar a todos. Pero son cosas que se han ido perdiendo y que son muy buenas. Pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy sí quiero hablar un poquito acerca de los cambios. Pero bueno, si trae su Biblia, vaya buscando la carta a los Filipenses, capítulo 4. Efesios, Filipenses 4. Filipenses 4, versículos del 10 al 12 nada más. Con esto vamos a iniciar. Filipenses 4, del 10 al 12. Dice, vamos a leerlo juntos, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, un texto que desde chiquitos nos los aprendemos, pero no se trata tanto de eso lo que voy a hablar hoy. Miren, Pablo, con esto nada más quiero introducir. Pablo aquí está refiriéndose a los filipenses. Eh, Él dice que ellos siempre estuvieron solícitos a apoyarlo, o sea, siempre tuvieron esa disposición de apoyarlo. Pablo fue muy claro en una de sus cartas y dice, yo no quiero poner ningún obstáculo al Evangelio. Pablo no pedía nada, no pedía dinero. Aunque dice Pablo, por derecho me corresponde. Dice Pablo, los apóstoles, los que trabajamos en el misterio del Evangelio, podemos vivir del Evangelio y es un derecho. Él dice, ¿acaso todos los demás apóstoles tienen derecho a vivir del Evangelio? Y solo Bernabé y yo no. ¿Acaso todos los demás tienen derecho a tener una mujer por compañera y nosotros no? Porque Pablo no la tenía y era un derecho. Es más, dice, ¿acaso los demás apóstoles tienen derecho a no trabajar y yo no? Porque era un derecho. Hay gente que vive del Evangelio, pero dice Pablo, no voy a tomar de ese derecho para no poner ocasión de tropiezo a alguien en el Evangelio. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de dinero hay problemas. En las familias muchas veces el problema es el dinero. ¿Por qué discute el papá y mamá? Por el dinero. ¿Por qué el papá regaña al hijo?
por el dinero, es que gastas mucho dinero, ¿por qué agarraste dinero? Y así. Y en las iglesias igual muchas veces el problema es el dinero. Entonces Pablo dice, yo no voy a poner ningún estorbo al evangelio tomando ese derecho. Porque muchos ahora sí que aprenden eso de que tienen el derecho, pero otros tantos no quieren seguir el ejemplo de Pablo. De decir, no, ok, podría yo vivir del evangelio, pero mejor voy a trabajar, para que nadie diga que estoy aprovechándome de esto, para yo hacerme de riquezas. Porque hay gente que a eso le escandaliza el dinero, de que se pida dinero en las iglesias. Entonces Pablo nunca pidió dinero. Aún así, con todo y eso, había iglesias que lo apoyaban. Él no pidiéndolo. Y uno de ellos era la iglesia de los filipenses. Y dice Pablo, ustedes han estado solícitos. Por algún momento, por alguna razón, los filipenses no pudieron hacer llegar su ayuda a Pablo. Pero dice, se los agradezco, porque ustedes siempre han estado solícitos. Dice, no lo digo porque yo tenga escasez, pero todo parecía aparentar que Pablo estaba viviendo un momento de escasez. Había estado viviendo un momento de hambre. Entonces, él dice algo bien interesante, dice, en el versículo 11, dice, yo he aprendido a contentarme. ¿Qué es contentarse? Dice Pablo, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Sé tener abundante comida, pero también sé padecer hambre. ¿Un cristiano puede padecer hambre? Sí. ¿Puede padecer escasez? Sí. ¿Y acaso Dios falló? No. Pero dice Pablo, yo con todo esto he aprendido a contentarme. En otras palabras dice, yo, aunque tenga escasez, aunque a veces no tenga para comer, dice Pablo, eso yo he aprendido a manejarlo. Eso no me va a afectar en mi estado de ánimo. Mucho menos va a afectar mi relación con Dios. Eso es el contentamiento. Decir, bueno, la semana pasada hubo que comer. Esta semana tal vez un día me quedé sin comer. ¿Pero qué? No pasa nada. El Señor está al control. Mañana tal vez el Señor sí me provea. Obviamente yo voy a hacer lo pertinente, no voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer. Pero ese contentamiento del que habla Pablo, dice que eso se aprende. No es algo que traigamos. Es como cuando vas a la escuela, cuando tienes que aprender a dividir, a multiplicar. ¿Cuántas lágrimas no nos costó eso? Bueno, a mí sí. Luego no podía multiplicar y estaba mi papá regañándome y yo chillando, no, es que no puedo. Pero tienes que aprender, intentarlo otra vez y otra vez. Y bueno, aprendí a dividir, aprendí a multiplicar, que ya de grande usamos las calculadoras. Pero bueno, algo de bueno tiene. Entonces, esto de contentarse es algo que se aprende. Hay que aprender a estar sanos, hay que aprender a lidiar con la enfermedad también. Porque como hijos de Dios no estamos exentos. Miren, dice, ahorita estoy leyendo un libro de C.S. Lewis, y él dice, la vida es un sube y baja. El ser humano tiene dos partes, su parte espiritual y su parte animal. Y esta parte animal, que es afectada por el tiempo, por el espacio, por muchas cosas, es lo que hace que la vida sea un sube y baja, sube y baja. Porque la vida siempre está cambiando. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir. Y Salomón igual lo dijo, hay tiempo para todo. No siempre hay tiempo de abundancia. Hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Hay tiempo de vivir, pero también hay tiempo de morir. Ahora, ¿sabemos vivir en todos esos tiempos? Hay que aprender. Y Pablo en el versículo 12, si le pones tantito, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, ¿qué dice? Estoy enseñado. O sea, en otras palabras,
Todas las circunstancias que nos rodean nos están enseñando algo, o así debería de ser. Así debería de ser. Todo lo que estás viviendo tú, lo que viviste, por ejemplo, ayer, Dios quiso enseñarte algo. ¿Aprendiste algo ayer? Esa enfermedad que tuviste hace un mes, el Señor la permitió porque quería enseñarte también algo. ¿Aprendiste qué era? Esa ocasión que tuviste en abundancia, el Señor quería enseñarte algo. ¿Aprendiste qué era? Esa vez que tuviste una pérdida de alguien, el Señor quería enseñarte algo. ¿Aprendiste qué era? ¿O todavía no? Porque por todo somos enseñados. Por todo. Así que la vida para Dios es una escuela. Estamos siempre aprendiendo. Miren, yo estaba acordándome, cuando estaba preparando la enseñanza, de una ocasión, cuando estuve yendo en el seminario. Gracias a Dios, siempre iba y venía bien. Siempre, siempre, siempre. Dios me guardaba, pude ir y venir con bien, llegaba a tiempo, regresaba, gracias a Dios, bien, a tiempo. Pero hubo una ocasión, ya casi cuando yo terminaba, en la que yendo de aquí para allá, me iba en el Mexibus, me bajaba en Ciudad Azteca para tomar el metro, de ahí a Oceanía y de Oceanía a Misterios. Entonces, estando en el Mexibus ya para Ciudad Azteca, me empecé a sentir mal, me empecé a marear y me empezaron a dar náuseas. Yo dije, sí aguanto, ahorita me compro algo, me tomo algo, un Yakult, no sé, a lo mejor es eso, necesita algo mi estómago y a lo mejor por eso me estoy sintiendo mal. Y estando ahí en Ciudad Azteca, justamente me encontré a mis compañeros, porque 2 chicos de Ciudad Azteca igual iban al seminario en el mismo salón que yo. Entonces, nunca me los encontraba, pero esa vez me los encontré. Y yo estaba en el piso así hecho bolita, bueno, sentado en el piso hecho bolita. Dije, pues en lo que se me pasa un ratito. Y ya me ven y me dicen, ¿y qué te pasa? Y ya les digo, me siento mal, estoy mareado, tengo náuseas. Entonces ya uno fue rápido, compró unas galletas, el otro fue y compró un yogur y me dicen, toma, come, a lo mejor es eso. Les digo, sí, gracias. Les digo, pero váyanse, váyanse porque se les va a hacer tarde y los van a regañar. Les digo, yo ahorita llego. Gracias a Dios nunca tuve problemas con nadie, ni de puntualidad. Entonces les digo, ahorita llego. Y me dicen, no, nos vamos contigo, aquí te esperamos. Entonces ya ahí poco a poco se me fue pasando, nos fuimos, llegamos a la escuela tarde. Obviamente fue raro, a todos eso raro porque pues yo era puntual. Y ya, entonces poco a poco en el transcurso del día se me fue pasando. No me sentía del todo bien. Entonces ya cuando cumplí los horarios de clase, se acabó la escuela y había una compañera en mi salón que su esposo iba por ella. Y por lo regular siempre nos echaba ray aquí a Ciudad Azteca porque ellos viven ahí, mi compañera vive ahí. Entonces esa vez me dicen, súbete. Y ya veníamos de camino. Veníamos mis 2 compañeros, yo, mi compañera que vive en Azteca, su esposo conduciendo. Y ya me dicen, te vamos a llevar hasta tu casa. Te vamos a llevar ahí con tu esposa y le vamos a decir, aquí está, te lo entregamos bien, está completo, llegó bien. Y me dicen, no te vamos a dejar. Dios me dio mucha gracia con mis compañeros, mucha gracia con mis compañeros, siempre nos llevamos bien. Entonces yo les dije, no, le dije a mi amiga, a mi compañera, le digo, no me lleves, déjanos ahí donde siempre, en Ciudad Azteca, yo de ahí me voy. Y me dice, no. Y me regañó y me dice, hay ocasiones en que Dios quiere bendecirnos y uno no nos deja. Te vamos a llevar y punto. Acepta esa bendición. Entonces dije, era eso. Era eso, una enseñanza nada más. Si me sentí mal, era porque Dios quería enseñarme algo. Que para recibir una bendición de Dios se requiere humildad. Muchas veces Dios quiere bendecirnos a través de las personas y uno dice, no, ¿cómo, hermano? Pero entonces cuando dije, wow, o sea, como una circunstancia que nunca había pasado, Dios la permite para enseñarme algo, humildad.
Humildad. Humildad para recibir algo que Dios quiere darme. Entonces digo, sí es cierto, en todo y por todo podemos aprender algo. Y miren, este simplemente fue para introducirnos. Nuestro pasaje se encuentra en Juan capítulo 11. Y sí, llegué bien, me trajeron hasta aquí a la puerta. Bueno, Juan 11. Vamos a leer un poquito, bastantito. Desde el versículo 1 hasta el versículo 37. Es una historia, por eso quiero que la leamos todas. Porque es una historia. Dice, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y vio que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? Este es un pasaje muy interesante. Ahorita estamos leyendo Lucas en el grupo de alabanza, pero les decía, Juan es muy profundo en su escritura. Él escribe con mucha profundidad, y Lucas es muy directo. Miren, el día de hoy no voy a hablar de la resurrección de Lázaro, aunque esta señal de la resurrección de Lázaro es de las más importantes, o es la más importante en todo Juan. Juan escribe solamente 7 milagros o 7 señales que Jesús hizo, con un propósito, no se pasó. Y él, ya cuando va a acabar su evangelio, dice: estas señales hizo Jesús, hizo otras más, pero yo registré 7. No lo dice así, pero dice: estas se escribieron para que crean que Jesús es el Cristo. Entonces, él nada más ocupa 7 milagros, habla de 7 milagros, y la resurrección de Lázaro es el último, es el más importante, porque sí hubo grados de importancia en cuanto a los milagros. Ahora, no es tan importante esta señal porque haya resucitado un muerto simplemente, no, porque Jesús hizo otras resurrecciones. Pero la resurrección de Lázaro tiene muchas cosas que enseñar. La resurrección de Lázaro es muy importante porque fue el pase a la cruz para Jesús. Fue su pase a la cruz. Muchas veces habían intentado matar a Jesús, pero no lo lograban, no lo podían aprender. Pero Dios esperó a la resurrección de Lázaro. Y en sus planes Dios quiso que fuera a través de la resurrección de Lázaro que su hijo llegara a la cruz. Y es justamente con esta señal que el Señor Jesucristo llega a la cruz. Y bueno, en esta historia, les digo, no voy a hablar tanto de la resurrección, sino ahorita vamos a ver en qué caemos y por qué toqué la introducción. Dice que a Jesús van y le dicen, simplemente le mandan a decir: Lázaro está enfermo. ¿Quién era este Lázaro? ¿Quién era María? ¿Quién era Marta? Este trío de hermanos llegaron a hacer una buena amistad con Jesús, muy buena amistad. Lucas nos habla de que una vez Jesús, estando ahí en Judea, llegó a la casa de Marta, y Marta le dio lugar y le dio la entrada, y entonces Jesús entró y estaba enseñando, y es en esa ocasión donde Marta dice que estaba toda apurada, servía, es que pues ya le puse el café al Señor, entonces vamos a servir y vete por unas galletas. Y entonces Marta ve a su hermana María que está ahí con el Señor, no haciendo nada, simplemente escuchando. Entonces el Señor va y le dice, Marta va y le dice al Señor: oye, mira, yo estoy toda apurada acá con los quehaceres, y mira María, ahí sin hacer nada. ¿Y qué dice el Señor a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada con tantos quehaceres. Una cosa era necesaria y tu hermana la tiene. Ella está escuchándome. Sí, hay muchos quehaceres, pero hay algo más importante. Y tu hermana la está obteniendo.
Era el tiempo de que Jesús estaba ahí. No siempre iba a estar ahí Jesús. Entonces, Marta, esta mujer tan hiperactiva que siempre andaba de aquí para allá, era la mayor y María era menor. Pero de este trío de hermanos, Jesús puede hacer una buena amistad y apoyaban a Jesús en el ministerio. Seguramente eran unos hermanos tenían dinero, supongo. Eran muy conocidos, muchos judíos fueron cuando murió Lázaro. Pero ellos hicieron un buen vínculo con Jesús, tanto así que cuando enferma Lázaro, Marta y María lo vieron muy mal. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente van y le mandan a decir a Jesús, Lázaro está enfermo, punto. Marta y María no fueron a decirle, oye, al mensajero, vas con Jesús y le dices que está enfermo y le dices que venga. No, a Jesús nunca se le hizo la petición de, oye, Lázaro está enfermo, ¿puedes venir? No. Las hermanas tenían tanta confianza con Jesús y sabían que realmente su amor era puro, que simplemente con el hecho de decirle, Lázaro está enfermo, no es necesario decirle, ven y ve, ven y sánalo. ¿Por qué? Porque le ama. No hay necesidad, cuando amas a alguien, no hay necesidad de que si sabes que está mal, pues oye, hacer algo, ¿no? Pero ¿qué hace Jesús? Dice que a él le notifican de que Lázaro está enfermo. ¿Y qué hace? Se espera. Se espera 2 días más ahí donde estaba. Y dice, en el versículo 4, dice, esta enfermedad yo sé qué propósito tiene. Entonces, eso quiere decir que Jesús, en primer lugar, Jesús ya sabía que Lázaro estaba enfermo, aún desde antes que el mensajero llegara. ¿Cómo lo hizo? No fue en base a su omnisciencia, porque Jesús no usó ninguno de sus atributos divinos en esta tierra cuando estuvo como siervo, pero tenía muy buena comunicación con su Padre. Y él se levantaba muy de temprano, él hablaba con su padre, entonces su padre le comunicaba muchas cosas. Te vas a encontrar un endemoniado allá en Gadara, lo vas a liberar así. Mañana van a enviarte un mensajero de que Lázaro está enfermo, pero Jesús ya lo sabía. Entonces Jesús ya sabía que Lázaro está enfermo. Es más, Dios le comunicó el propósito de la enfermedad. Y le dice, esa enfermedad no es un punto para la muerte. O sea, el fin no es que va a acabar en muerte, no es para exaltar a la muerte, sino dice, es para dar gloria a Dios. En primer lugar, para dar gloria a Dios. Y en segundo lugar, para que el Hijo sea glorificado. Pero Jesús no va corriendo y dice, no, pues vamos con Lázaro. ¿Le amaba? Sí le amaba, pero no fue. ¿Por qué no fue? Porque había un propósito. Había algo que enseñarle a Marta, a María y a todos los demás. Entonces por eso él decide esperarse. Esta enfermedad es para dar gloria a Dios. Miren, eso quiere decir que lo que yo quiero y lo que tú quieres no está por encima de lo que Dios quiere. Marta y María obviamente querían que su hermano no muriera. Eso es lo que ellas querían. Y Jesús mismo yo creo lo quería. Pero había una voluntad primera, que era la del Padre. Porque a veces así pasa. Queremos cosas, pero hay alguien que quiere igual algo de nosotros. Y que sus planes están por encima de los nuestros. Y es cuando nos ponemos a dar de patadas, es cuando nos ponemos incluso a hacer berrinches, cuando nos desanimamos y decimos, es que no me salen las cosas como quiero. Pues no, porque hay un propósito mayor que el tuyo, y es que Dios sea glorificado. Y Jesús así lo hizo. En verdad, yo creo que Jesús tal vez estando en esta tierra quería ir a un lado, pero el Señor le decía, no vas a ir a Judea, vas a ir a Decápolis.
¿No vas a ir a Judea, no vas a ir a Galilea, vas a ir a Samaria con esos que no los quieren los judíos? Tal vez Jesús no quería pasar por Samaria, pero el Padre le dijo, vas a pasar por Samaria porque tienes que encontrarte con una mujer. Y voy a dar una enseñanza respecto a esa mujer, tanto así que va a quedar registrada en la Biblia, pero hay una enseñanza y tienes que pasar por ahí. Entonces, por eso Jesús dice, yo sé el propósito. El propósito de la enfermedad es que Dios sea glorificado y en segundo lugar, que el Hijo sea glorificado. Pregunta, ¿cuándo fue glorificado Jesús? Él hizo muchos milagros. De hecho, esta frase de que esta enfermedad es para dar gloria a Dios es parecida a la respuesta que Jesús da cuando le preguntan en el capítulo 9, ahí de Juan, un poquito atrás, cuando cura a un ciego de nacimiento. Por ejemplo, Juan ahí mismo 9, versículos del 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Fíjense, ¿pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, dijo, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es por eso que nació ciego. Porque así se volaron la barda los discípulos. Imagínate, nació ciego. ¿Pecó este? Ponte a pensar, si preguntan a Jesús, ¿pecó este? Eso quiere decir que en el vientre de su mamá pecó, que nació ciego. ¿O sus padres? Porque es común asociar el pecado con las enfermedades. A veces es así, pero no siempre. En este caso, dice que esta enfermedad de que él nació ciego de nacimiento es para manifestar las obras de Dios en él. Es parecida a la respuesta. Sin embargo, nos dice que es para glorificar al Hijo. ¿Por qué con Lázaro sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús lleva a morir, le dice al Padre, Padre, ya voy a la cruz, glorifícame. Ahora sí, con aquella gloria que tuve, vuélveme a glorificar. ¿Y cuándo fue glorificado Jesús? Cuando murió. Antes no. Por eso, aunque es parecida la respuesta, no siempre es la misma. Entonces, ese era el propósito de la enfermedad. Entonces Jesús dice, no, nos vamos a quedar 2 días más. No le pidieron que fuera, pero aún así, él dice, nos vamos a quedar 2 días más. Y ahí se quedaron 2 días más. Pasados los 2 días, Jesús le dice a sus discípulos, ahora sí, vamos a Judea, vamos a ver a nuestro amigo Lázaro. Y los discípulos dicen, no, maestro, estuvieron a punto de apedrearte la última vez que estuvimos en Judea. En verdad, nunca habían estado tan cerca de matar a Jesús como esta vez a la que se están refiriendo los discípulos. Cuando los judíos le dijeron a Jesús, oye, a ver ya, si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, ya dilo abiertamente. Y Jesús les dice, ya se los dije. ¿Qué más quieren? Entonces agarraron piedras, ya traían sus blocks para poder apedrear a Jesús. Entonces, y Jesús les dice, bueno, a ver, muchas cosas buenas he hecho. Le ha dado vista al ciego, he resucitado muertos, he sanado muchos enfermos. ¿Por cuál de toda buena obra me van a apedrear? Se enojaron más. Entonces, por alguna razón no pudieron apedrearle, pero estuvieron tan cerca. Por eso los discípulos dijeron, no, a Judea ya no, nos van a matar. Entonces Jesús les dice, aún hay día. El día tiene 12 horas. Todavía tengo día. Porque llega la noche cuando ya no se puede hacer nada. Pero dice Jesús, aún estoy en tiempo. De esas 12 horas, todavía tengo tiempo. Todavía no acabo. Entonces, vamos a Judea. Entonces Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos, ay, qué bueno, se va a recuperar. Porque no hay mejor medicina que cuando uno está enfermo que descansar, que dormir. Pero ellos no entendieron. Entonces Jesús les tiene que decir abiertamente, Lázaro está muerto. Pero algo bien curioso les dice Jesús, les dice, me alegro por ustedes que yo no estuve allí.
Eso quiere decir que muy probablemente si Jesús hubiera estado allí, no muere. Lo dejó morir a propósito. Aunque Jesús no estaba allí, estaba al tanto de lo que estaba pasando allí. Tanto así que cuando murió, se los hizo saber a sus discípulos. Entonces Jesús les dice, me alegro por ustedes de que yo no estuve allí. ¿Y qué pasa después? Tomás, el mellizo, el dídimo, el gemelo, le dice a Jesús, no, le dijo a sus condiscípulos, pues vamos a morir con él también. Pues ya, ¿a morir con quién? Pues con Lázaro. Miren, esta es una respuesta un tanto pesimista, porque yo les decía, los discípulos en verdad tenían miedo de ir a Judea. Pero si Jesús estaba tan dispuesto a ir, Tomás dijo, pues vamos a que nos maten. Es lo que nos espera. Así como está Lázaro ahorita, así vamos a estar nosotros. Porque en verdad lo que hay allá en Judea es bien peligroso. Entonces por eso Dídimo, Tomás, dice esto, o sea, vamos a morir. Pero aún con todo, aunque él tuvo ese pesimismo, él tuvo igual esa valentía y dijo, bueno, nos van a matar, pero vamos. ¡Qué gran valentía! Cierto pesimismo, cierta realidad, pero también estuvo dispuesto a ir, sabiendo de que probablemente no solamente Jesús iba a morir y no solamente Lázaro iba a morir, sino que también ellos iban a morir. Y que probablemente así fuera, pero Jesús cuando van por él les dice, a ellos no, que si no también se hubieran llevado a los 12. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos. Pero bueno, aquí viene lo bueno. Cuando Jesús ya está allí, no llega a la casa de Marta y de María, se espera retirado, porque igual Jesús sabía el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que sale Marta, la más ansiosa, la más afanada, obviamente tenía que salir ella primero. Ella sale, María, la hogareña, la tranquila, se queda ahí en casa llorando, pero Marta va y lo primero que le dice al Señor es esto, 21, versículo 21. Le dice Marta al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y justamente así titulé esta enseñanza, si hubieras estado aquí. Porque si hubiera estado el Señor ahí, no habría muerto su hermano. Y tal vez tiene mucha razón. Tanto así, miren, tanto así que cuando más adelante ya leímos que María sale, ahora sí, a recibir a Jesús, porque Jesús la manda a llamar, lo que hace al encontrarse con Jesús, en el versículo 32, le dice exactamente lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Es un reclamo? Sí, un reclamo ahí mezclado con un tanto de fe. Porque ellos sabían que si Jesús hubiera estado ahí no habría muerto. Pero obviamente ya Lázaro ya está en la tumba, ya tenía 4 días de muerto. Y entonces las mujeres estaban desconsoladas porque le avisaron a Jesús. Creyeron que era suficiente con avisarle, pues los ama, ¿no? Pero entonces cuando ven a Jesús, lo primero que hacen es este reproche. Si hubieras estado aquí, ¿por qué te tardaste? ¿Que acaso no te importaba Lázaro? Y es que lo que Jesús hizo, lo hizo a propósito. Y más que por su voluntad, por la voluntad del Padre. Porque ya cuando Jesús va camino al sepulcro, se conmovió al ver a María llorando, a los judíos llorando. Dice que él se conmueve y llora. No se puso a llorar a grito abierto, simplemente lo que dice la Escritura es de que se le empezaron a salir las lágrimas.
¿Por qué? Porque, bien dicen los judíos, mira cómo le amaba. Realmente yo creo que él no hubiese, si hubiese sido por su voluntad, no se hubiera esperado esos 2 días. No hubiera dejado que muriera. Y es lo mismo que le reclaman. Y en el versículo 37, las demás personas decían, o sea, que le abrió los ojos al ciego, no hubiese podido evitar que Lázaro muriera. Si él hubiera estado aquí. Y es que seguramente esta frase, si hubiera estado aquí, seguramente se la dijeron mucho María y Marta. Es que si el maestro hubiera estado aquí. Y es que si el maestro hubiera estado aquí. Y estoy seguro que al menos una ocasión nosotros hemos usado esa palabra. Y es que si el Señor hubiera. Y es que si el Señor no hubiera permitido que yo me enfermara. Y es que si el Señor no hubiera permitido que muriera. Y es que si el Señor hubiese hecho un milagro. Y es que si el Señor. Pero no. Créeme, miren. Cada situación es para enseñar algo. Cada situación había algo que enseñar. Entonces aquí Jesús iba a enseñarles algo a Marta y a María, e incluso a nosotros. Y es cuando enseña él acerca de la resurrección. Pero además, nosotros podemos aprender y recordar que nada pasa por casualidad. Hay veces que parecen que Dios no está ahí, así como con Marta y María. Y el Señor deja que las cosas sigan su curso. Hay gente que muere, hay gente que enferma, hay gente que pasa hambre y que Dios los ama. Pero a través de todo eso Él quiere enseñarles algo. Entonces lo que yo les decía, de lo que tú estás pasando, ¿ya has aprendido algo? Porque tal vez estés viviendo algo en lo cual aún no sabes qué es lo que el Señor quiere enseñarte. Y más cuando son cosas difíciles, cuando son situaciones que duelen, en las que nosotros decimos, ay Señor, es que si estuvieras aquí, ay Señor, es que si realmente me amaras, ay Señor, es que tú ya cambiaste, ya no es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo aquí. No, Él sigue siendo el mismo. Y si no está haciendo algo como tú quieres, es porque tiene un propósito, es porque quiere enseñarte algo. Pero su voluntad está por encima de la tuya. Y ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. Es como dice la Biblia, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. Pero vivirlo, una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. En la Biblia hay muchos ejemplos de todo esto. Hace poco leímos Génesis ahí en la casa y hay una historia que, wow, la historia de José, ¿no? José pasó muchas cosas difíciles que aparentemente hasta hubiésemos podido decir es que Dios no estaba ahí con él. Nosotros pasamos cosas difíciles, pero por ejemplo José, tal vez no hemos pasado lo que pasó José. José fue odiado por sus hermanos. Y usted puede decir, pues a mí también me odian mis hermanos. Bueno, a José planearon matarlo sus hermanos. Usted va a decir, pues también a mí tal vez me odian tanto. Bueno, ok. Por salvarle el pellejo lo echaron en una cisterna y cuando tuvieron la oportunidad lo vendieron a unos comerciantes que iban rumbo a Egipto. ¿Alguno de aquí lo vendieron? No. Bueno, entonces lo vendieron a unos ismaelitas. José llega a Egipto, es comprado por Potifar. Ahí en casa de Potifar, pues casi se agarra una sugar mami, pero no quiso.
La esposa de Potifar quería estar con él. Y como que estaba entre un que sí, que no. Pero al final de cuentas José no quiso. Y entonces la mujer, como no obtuvo lo que quería, pues va y lo mete a la cárcel a través de su esposo. Y José tuvo que estar en la cárcel algunos añitos. ¿Alguna historia de ustedes se parece a la de José? ¿Cuántos de aquí ya han estado guardados ya? ¿No? Pero José ya después llega a ser el segundo en Egipto. Y yo estoy seguro de que José hubiese podido decir, tal vez cuando estaba en la cisterna, Señor, si hubieras estado aquí, mis hermanos no me hubieran hecho esto. O estando en la cárcel, Señor, si hubieras estado conmigo, no me hubiera pasado todo esto con esta mujer. Pero no, aún así con todo eso, José, cuando ya está en Egipto y es el segundo al mando, él dice, había un propósito. Había un propósito. Imagínate, y él es el que tiene que consolar a sus hermanos, porque sus hermanos estaban, no sé, muertos de miedo. Ahora, ¿qué nos va a hacer José? Pero José les dice, tranquilos, porque había propósito. ¿Qué dice Génesis 45:5? 45:5, sí. Dice, ahora pues no se entristezcan ni pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. O sea, José pudo entender que había un propósito en todo lo que él estaba pasando. En primer lugar, como se los dije, en primer lugar estaba que Dios fuera exaltado, y en segundo lugar, en la cuestión de José, Jesús fue exaltado, pero acá el que es exaltado ahora es José. Porque podemos decir, Señor, qué envidioso, qué mala onda. ¿Por qué tu propósito está por encima del mío? Te voy a decir por qué. Porque es mejor. En verdad, tú puedes tener sueños guajiros, sueños muy locos, decir, es que yo quiero llegar acá, quiero obtener esto, quiero obtener lo otro. Y te voy a decir, el plan del Señor es mejor que tu plan. Tal vez para ti crees que es bueno ese plan, pero créeme que el plan del Señor es mejor. Es como con José. Ese fue plan del Señor, no de José. Imagínate, llegar a ser el segundo al mando en Egipto. En ese tiempo era la nación más poderosa. Imagínate. Entonces, ¿qué pudo haber ambicionado José? Hacerse de unas borreguitas, de unas cabritas, debe tener unas 4 mujeres y vivir ahí cerca de su padre, con sus hermanos. Seguramente no pensó vivir en un palacio, codearse con un faraón, obtener muchísima riqueza. En verdad, muchísima riqueza. No se lo esperaba, pero todo lo que tuvo que pasar, ahí está el problema. El proceso. El proceso es el que nos gusta. Y es cuando decimos, ay Señor, es que si estarías aquí, mira, yo no estuviera así. Pero no es así. Pasa. Y hay muchos más ejemplos. Dios ha permitido muchas cosas con un propósito. Es como, por ejemplo, las persecuciones que ha habido hacia la iglesia. Si no hubiese habido persecuciones a través de la historia, el evangelio no se hubiera expandido. ¿Cuál era la tirada? Concentrarse en Jerusalén. Esa era la tirada. Entonces Dios permite entonces que haya una persecución, y entonces ahora sí, los creyentes son dispersos. Lamentablemente hay dolor, pero el propósito de Dios se cumple. Porque el propósito de aquellos cristianos no era tan grande como el de Dios. Entonces hay cosas que pasan, por ejemplo en la iglesia, que decimos, ay Señor, ¿por qué lo permitiste?
pero que tiene un propósito. Hay una enseñanza. Los mártires. ¿Por qué Dios permitió que tanta gente muriera? ¿Sabes por qué? Hay una razón. Tantos mártires. Te voy a decir por qué. Porque cuando una persona está dispuesta a dar su vida por una creencia, quiere decir que es verdadera, que es real. Y miren, en nuestros tiempos sigue habiendo algunos mártires. Mucha gente cristiana que Dios la ama muere muy enferma. Y que decimos, Señor, es que, ¿por qué no la sanas? Creo que es mejor si la sanas. Pero el propósito de Dios está por encima del tuyo, de lo que tú quieres. Entonces, mucha gente muere enferma. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tantos cristianos tienen que morir en condiciones tan difíciles? Muchas veces es porque ellos dan ejemplo de su fe a través de esto. Imagínate, si una persona que toda su vida ha creído en Jesús y al enfrentarse con la muerte, él rehúsa de su fe, ¿qué ejemplo le está dando? ¿Qué ejemplo le está dando a toda la gente que le habló? ¿Qué ejemplo le está dando a su hijo? Pues que no vale la pena tanto. Dios no vale tanto la pena como para morir. Pero no, sigue habiendo hoy en día muchos mártires que mueren y guardan su fe hasta el último, dando ejemplo de no dar ningún reproche, decir Dios te equivocaste, es que ya no te vas a ir. No, ¿por qué? Por dejarte un ejemplo a ti. Y hay muchos ejemplos. Póngase de pie. Entonces todo lo que tú estás pasando, todo lo que tú has vivido, simplemente es el proceso. Podemos decir, si Dios hubiera estado ahí, pues sí, parece que no está, pero está. Es como cuando Jesús iba a morir, parecía que no está, pero estaba. Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ahí estaba el Padre. Estaba aceptando el sacrificio del sumo sacerdote, entonces sí estaba. Rasgó el velo, sí estaba. Estaba anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, sí estaba. Simplemente a veces Dios deja que las cosas sigan su curso para nuestra enseñanza, para que podamos nosotros aprender algo. Y si aún no entiendes el propósito de algo que tú estás viviendo, pide al Señor que te lo muestre, que te dé claridad en tu mente. Tal vez aún no entiendes algunas circunstancias que han pasado, pero créeme, es para un bien, no es para un mal. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque todo, Señor, todo lo que vivimos, tú lo permites, Señor, para que nosotros podamos aprender algo. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito, a tu propósito, Señor, somos llamados. Padre, ayúdanos a ser unos buenos aprendices. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, no tener un corazón duro, Señor, sino que podamos aprender. Sí, Señor, sabes que hay veces en que decimos, si hubieses estado allí, pero hoy sabemos que tú estás. Aunque a veces no intervienes, aunque a veces dejas que las cosas sigan su curso, pero tú estás allí, Señor, observando. Porque en su momento, Señor, tú estás dispuesto a actuar. Porque tú quieres, Señor, siempre enseñarnos algo. Señor, y permítenos decir como el apóstol Pablo,
que por todo y en todo hemos sido instruidos. Aquí estamos, Señor, danos corazones entendidos, danos una mente entendida, Padre. Que aquellas cosas, Señor, que aún no entendemos por qué están pasando, que tú, Señor, nos des esa sabiduría, ilumines nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender por qué están pasando esas cosas, por qué pasaron esas cosas, Señor. Y ayúdanos a ser fuertes en el proceso, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno, Señor, pero que podamos estar firmes en el proceso, Señor, y que podamos, sobre todas las cosas, glorificar tu nombre, porque así dice tu palabra, que hagamos todas las cosas, Señor, para gloria tuya y no la nuestra. Ayúdanos a menguar, Señor, para que seas tú quien crezcas y que igual podamos aprender a ceder a lo que nosotros queremos y no endurecernos por ello. Ayúdanos a no frustrarnos, incluso a no guardarte ningún rencor a ti ni a nadie, Señor, sino que podamos entender que tu propósito es mejor que el de nosotros. Así es, Señor. Gracias, Padre, que tu gracia sea con cada uno de nosotros, que tú des la fortaleza, Señor, a cada uno de los que están aquí, Padre, para seguir adelante en ese proceso. En ti aguardamos, Señor, y en ti esperamos. A tu nombre la gloria. Amén.